¿Por qué el gas y el petróleo están más caros que nunca, justo cuando Europa prometió liberarse de Rusia? Hace 3 años, los líderes europeos celebraban la independencia energética, convencidos de que cortar el gas ruso era la clave para una economía fuerte y segura. Hoy, el Brent supera los $119 por barril y el gas en Europa rebasa los $840 por cada 1000 metros cúbicos. Estos no son simples números. Es la factura real que pagan fábricas, hospitales y millones de hogares. Es el precio de mantener luces, calderas y empresas abiertas. Mientras tanto, Putin aparece tranquilo, casi indiferente, diciendo desde el Kremlin: estamos listos para negociar, pero necesitamos una señal de Europa. El desconcierto es total. ¿No se suponía que la crisis de 2022 era el peor escenario? ¿No era el corte del gas ruso la prueba de que Europa podía resistir? Sin embargo, a pesar de los discursos sobre alternativas, los precios se disparan y la situación es más frágil. No es solo Rusia. El cierre del estrecho de Hormuz, bloqueando 1/3 del tráfico global de petróleo y 1/5 del gas, ha dejado a Europa sin su segunda gran fuente de abastecimiento. 2 golpes en menos de un mes afectan los pilares de la seguridad energética europea. El resultado es una tormenta perfecta. Europa ha cerrado voluntariamente la puerta al gas ruso y ahora el destino le cierra la otra: el acceso al petróleo y gas del Golfo. Nunca antes en la historia moderna, 2 rutas claves se han bloqueado casi al mismo tiempo. Lo más preocupante: Europa enfrenta esta tormenta sin colchón de seguridad. Los niveles de gas almacenado son históricamente bajos, las reservas caen y nadie garantiza precios asequibles para el próximo invierno. La consecuencia no es solo pagar más en la gasolinera. Si Europa no reacciona, la industria perderá competitividad, sectores enteros podrían colapsar y millones verán deteriorado su bienestar. Es una crisis existencial, más profunda de lo que parece. ¿Cómo llegamos aquí? Hay que mirar los cambios estructurales desde 2022. 3 años de declaraciones y promesas sobre independencia energética. ¿Y el resultado es este? El precio del petróleo vuelve a niveles que no veíamos desde la crisis de 2022, pero ahora el golpe es doble y más peligroso. Al cierre casi total del suministro ruso se suma el bloqueo del estrecho de Hormuz, una de las rutas más críticas para el transporte global de petróleo. 2 arterias de energía estranguladas a la vez. Mientras tanto, la tan publicitada independencia energética europea, tras 3 años de sanciones y sacrificios, no ha protegido al continente. Hoy lo deja sin margen y con precios disparados. Tras la guerra en Ucrania en 2022, Europa se propuso cortar su dependencia de los hidrocarburos rusos. Millones invertidos en infraestructuras y contratos de gas natural licuado, GNL, con Estados Unidos, Noruega, Qatar. Todo para asegurar suministro y proteger industria y hogares. Pero la realidad es otra. El GNL estadounidense, alternativa estrella, cuesta ahora 2 o 3 veces más que el gas ruso por tubo, incluso en tiempos normales. En un mercado en shock, los precios suben aún más. Comprar gas para almacenarlo, como hacen los operadores europeos, significa pagar cifras récord. Más de $1.800 por 1000 metros cúbicos. Cada metro cúbico almacenado es dinero congelado al máximo precio histórico, y nadie sabe si mañana será más barato o más caro. No es una crisis como la del 73, ni como en 2022 con un único foco de tensión. Ahora son 2 crisis superpuestas, cambiando todas las reglas del juego. Si en 2022 Europa aún tenía una carta, el gas ruso seguía llegando, menos cantidad y más caro, pero llegaba. Hoy la puerta está cerrada y la llave está en Moscú. Las reservas de gas, que hace 3 años se llenaban sin sobresaltos, hoy están en mínimos. Alemania acaba de salir del invierno con sus almacenes al 25%, el peor dato en décadas. El pronóstico para el próximo invierno es aún más sombrío, y con los precios actuales, llenar los almacenes ya no es solo logística, sino supervivencia económica. La industria europea ya lo siente.
Fábricas reducen turnos o cierran, hospitales ajustan presupuestos, barrios enteros temen la próxima factura de calefacción. El coste de la energía no es un número abstracto, significa empleos en riesgo, empresas no competitivas y servicios públicos bajo presión. Incluso la unidad política de la UE empieza a resquebrajarse. Hungría y Eslovaquia denuncian bloqueos en el tránsito de petróleo ruso y exigen suspender sanciones, aunque eso desafíe la narrativa oficial. Y mientras en Bruselas se multiplican los consejos de emergencia, la verdad es incómoda. Los que pagan el precio de esta crisis son las familias, las empresas y la reputación de todo el continente. El modelo de solidaridad sancionadora muestra sus límites. Cuando la factura deja de ser teoría y se convierte en pérdidas reales, cada país cuenta sus propios daños. Pero el verdadero problema no es solo el precio. Es la falta de colchón. El hecho de que Europa entra en esta tormenta sin reservas y con nuevas sanciones a la vuelta de la esquina. ¿Qué ocurre cuando la única alternativa es pagar más o quedarse sin energía? Eso lo veremos en el siguiente bloque. ¿Y si la independencia energética solo era un espejismo? Mientras Europa proclamaba el fin de su dependencia del gas y el petróleo ruso, la realidad de 2024 es otra. El 24 de marzo, la UE implementó nuevas sanciones sobre hidrocarburos rusos, endureciendo las restricciones. Pero en vez de fortalecerse, Europa enfrenta cifras alarmantes. Alemania terminó el invierno con reservas de gas en mínimos históricos. Literalmente, no hay colchón. El famoso GNL importado de Estados Unidos y Qatar, lejos de garantizar seguridad, ha resultado poco más que un globo de aire caliente. Llega en barcos carísimos, no hay infraestructura suficiente y los precios no paran de batir récords. El sueño de la autosuficiencia energética europea se ha desinflado a velocidad récord. Aquí el conflicto muestra su verdadera naturaleza interna. Las fisuras en el bloque europeo ya no pueden ocultarse. Hungría ha pasado de la diplomacia a la exigencia abierta. Su ministro de Exteriores advierte que, si no se levantan las sanciones, la economía europea enfrentará una destrucción total. Víctor Orbán lo resume. Las sanciones están matando a Europa, no a Rusia. No solo Hungría. Eslovaquia, que depende del crudo ruso, también alza la voz. Cuando en enero se detuvo el tránsito de petróleo ruso hacia Hungría y Eslovaquia, Ucrania alegó daños técnicos. Budapest y Bratislava lo llamaron chantaje energético y exigieron explicaciones. El resultado: 2 miembros de la UE, enfrentados públicamente con un país que la UE sostiene política y financieramente. La solidaridad sancionadora se ha vuelto incómoda cuando llegan las facturas reales. No es solidaridad entre iguales, sino un acuerdo en el que unos pagan mucho más que otros, y Bruselas finge que todos cargan con el mismo peso. La presión no solo viene del este. En Bruselas resuena una voz inesperada. La de Noruega. Convertida en el principal proveedor de gas para Europa tras la retirada de Rusia, Noruega gana con cada subida de precio. Y sin embargo, su ministra de Energía advierte: si sigue esta tendencia, la crisis puede destruir la demanda industrial europea. ¿Por qué se preocupa Noruega, que gana con cada euro extra? Porque ve el abismo. Si las fábricas cierran en Alemania, Francia o Italia, el cliente europeo muere. Y muerto no paga. La gran industria pesada ya reduce turnos o muda su producción a donde la energía es barata. Asia, Norteamérica, cualquier sitio menos Europa. Y una fábrica que se va no suele volver. En este contexto, la fractura interna se agranda. Políticos húngaros y eslovacos lo expresan abiertamente a la Comisión Europea. Los países periféricos pagan un precio desproporcionado por una guerra de sanciones que no cambia la realidad, pero sí amenaza la estabilidad y la cohesión del proyecto europeo. La gran promesa de la solidaridad se resquebraja ante los cierres industriales y el miedo a un invierno aún más duro. Mientras tanto, la narrativa oficial habla de unidad, pero cada vez más voces advierten que la crisis no es solo coyuntural. Es una crisis de modelo, una trampa autoimpuesta,
una coherencia institucional llevada al extremo que ahoga cualquier margen de maniobra. El riesgo se vuelve existencial. Europa no solo se juega su reputación o unos puntos de PIB, sino la viabilidad de su industria, miles de empleos y el bienestar de millones. Si la base industrial europea colapsa, no habrá resiliencia ni transición verde que la salve. La competencia global no espera, y cada mes Asia y América aprovechan las debilidades europeas para atraer inversiones, talento y producción. Mientras Europa entra en pánico y ve cómo el suelo se resquebraja, Rusia adopta otra postura: calma, paciencia y una estrategia completamente nueva. ¿Qué hace Moscú mientras Bruselas lidia con este incendio? Eso vamos a analizar. Rusia espera, Europa titubea. ¿Quién tiene el control? Mientras en Bruselas se multiplican las reuniones de emergencia, en Moscú el tono es otro. Putin fue claro: si algún día Europa quiere volver a una relación energética estable y de largo plazo, Rusia está dispuesta. Pero la clave está en el «si algún día». No es súplica ni invitación. Es la postura de quien ya no depende del otro, de quien tiene alternativas. Y esas alternativas, Moscú las ha construido. En solo 3 años, Rusia ha redirigido enormes volúmenes de petróleo y gas hacia Asia, especialmente a China e India. India, que hasta 2022 apenas compraba petróleo ruso, ahora absorbe cerca del 40% de las exportaciones de Moscú. China ha batido récords de importación mes tras mes. El giro hacia el este es un hecho, y aunque no compensa el 100% del antiguo mercado europeo, sí ha permitido a Rusia mantener o incluso incrementar sus ingresos gracias a los precios internacionales disparados por la crisis europea. Los números son claros. Rusia vende menos barriles, pero a precios mucho más altos. Si antes exportaba 100 barriles a $60, hoy vende 70 a $120. Resultado: menos exposición, más margen. Y todo esto mientras Europa paga la factura de su propia trampa. El verdadero problema: Europa no puede ofrecer a Rusia, ni a ningún gran proveedor, garantías contractuales de estabilidad. Su sistema político, con cambios de gobierno y presión interna, impide cualquier promesa creíble de que un acuerdo firmado hoy no se romperá mañana. Putin lo subraya. Rusia no venderá energía a Europa si cada invierno queda a expensas de sanciones o decisiones geopolíticas. De hecho, Moscú ya ha ordenado evaluar la retirada progresiva del mercado europeo, anticipándose a las nuevas sanciones y restricciones, la prohibición del GNL, trabas logísticas. Todo esto eleva, cada día, el coste político de dar marcha atrás. La puerta no está cerrada, pero cada semana pesa más, y la llave está lejos del alcance de Bruselas. El mercado global cubre parte del vacío europeo, pero a un precio: energía más cara, menos acceso a contratos estables y la necesidad de negociar con nuevos, y a menudo menos fiables, proveedores. Europa compite con Asia y otras regiones por volúmenes limitados, sin capacidad de garantizar estabilidad ni precios. Las industrias europeas recortan turnos, miles de empleos penden de un hilo y los consumidores afrontan facturas récord. Pero lo más grave: la credibilidad de las instituciones europeas está en entredicho. ¿Pueden garantizar bienestar y seguridad económica si ni siquiera aseguran el suministro básico de energía? Aquí se juega el futuro. Mientras Rusia gana margen de maniobra, Europa queda atrapada en una trampa institucional. Su política energética, guiada más por ideología y presión coyuntural que por realidad física y contractual, la ha dejado sin margen. Salir de esta trampa tiene un coste político alto. Reconocer errores, rediseñar alianzas, incluso desafiar el consenso interno. Por eso, mientras Rusia espera señales, Europa se consume en debates internos, sin poder dar el paso decisivo para revertir la situación. ¿La gran ironía? Hace 3 años, todos decían que la economía rusa colapsaría sin Europa. Hoy, Rusia se muestra tranquila, mientras Europa asume el peso de su propio aislamiento. La puerta rusa sigue entreabierta, pero cada vez es más difícil de abrir. Y cada nueva sanción
encarece cualquier reconciliación futura. Pero entonces, ¿qué lecciones deja este pulso geopolítico? ¿Qué margen de maniobra tienen ciudadanos, empresas o políticos europeos ante un panorama que parece cerrado? Eso abordamos a continuación. La política energética ideológica tiene límites. ¿Y ahora qué? Es la gran pregunta que muchos en Europa prefieren no hacerse, pero que millones sienten cada vez que llega la factura de la luz o cuando escuchan sobre una nueva reubicación industrial. Porque la verdadera factura de esta crisis no se mide solo en euros por megavatio hora. El precio más alto lo paga el tejido industrial europeo. Para grandes empresas como BASF, la decisión ya está tomada. No se trata solo de reducir producción, sino de trasladarla fuera de Europa, principalmente a Asia, donde la energía es más barata y el entorno más previsible. Esto no es un ajuste temporal. Las inversiones industriales, una vez hechas en otro continente, no regresan fácilmente. Las plantas construidas hoy en China o India pueden operar durante décadas. Los empleos de alta cualificación que se pierden en Alemania, Francia o Italia no se recuperan con un simple cambio de política. El daño es mucho más profundo y duradero de lo que sugieren los titulares diarios. Y lo más preocupante, Europa está atrapada en una trampa de coherencia institucional, donde cada nuevo paquete de sanciones y cada declaración refuerzan el pasado, aunque el presente exija lo contrario. Corregir el rumbo implica reconocer que la estrategia ha fallado. Y eso, en democracia, cuesta votos. ¿Quién se atreve a admitir, tras años diciendo que las sanciones harían más fuerte y autónoma a Europa, que en realidad han debilitado la industria y erosionado la competitividad? Pero la alternativa es el declive. La ventana de oportunidad para rectificar se estrecha cada semana, con cada nueva sanción. El mercado ya ha dado su veredicto. Hoy, Europa paga 3 veces más por la energía que sus competidores asiáticos. No es casualidad que cada vez más multinacionales estén migrando inversiones y empleos lejos del continente. El argumento de que todo es cuestión de aguantar hasta que aparezcan alternativas energéticas es una ilusión peligrosa. Porque el mundo no espera. Rusia ha redirigido sus flujos energéticos hacia Asia. China e India compran petróleo y gas ruso a precios que Europa solo puede mirar con envidia. Y lo hacen con contratos a largo plazo, inmunes a vaivenes políticos. El viejo modelo, donde Europa era el cliente preferente, ya no existe. Moscú simplemente espera un gesto claro. Putin lo ha dicho. La puerta no está cerrada, pero necesita garantías, no promesas. Y esas garantías, en el marco europeo actual, son casi imposibles. No porque falte voluntad, sino porque la estructura de la UE impide dar estabilidad a largo plazo. Cada acuerdo depende de 27 parlamentos, de mayorías cambiantes, de presiones externas. ¿Cómo convencer a un proveedor global de que el próximo invierno no traerá otro giro político? Aquí radica la lección clave. Las decisiones estratégicas en política energética no pueden ser rehén de la ideología ni de la retórica electoral. Aceptar el error político exige un coraje institucional que rara vez se ve. Pero no hacerlo tiene un coste exponencial. Pérdida de productividad, fuga de inversiones, destrucción de empleos y, a la larga, la degradación del bienestar ciudadano. Si Europa no aprende ahora, la factura será mucho mayor. Puede implicar un cambio irreversible de su lugar en el mundo, cediendo protagonismo industrial y credibilidad política. Para las empresas, la lección es clara. Ya no pueden confiar en un entorno energético estable en Europa. La gestión de riesgos pasa por diversificar inversiones y buscar previsibilidad fuera. Para los ciudadanos, el mensaje es aún más personal. Lo que está en juego no es solo cuánto cuesta calentar la casa este invierno, sino la posibilidad de que sus hijos encuentren empleo cualificado en su propio país. El tiempo corre. Cada nuevo paquete de sanciones no solo cierra una puerta con Rusia, cierra una ventana de oportunidad para Europa misma. ¿Hasta cuándo puede seguir así antes de que el daño sea estructural y quizás irreversible? Llegamos al momento de decidir. ¿Qué hará Europa
¿Y qué harás tú con esta información? La realidad no espera. Cada día sin decisión tiene un precio concreto. Mientras los discursos siguen girando en torno a alternativas y grandes principios, la cuenta llega cada mañana, puntual y en aumento. No hablamos solo de cifras abstractas. Hablamos del coste de cada megavatio para una fábrica alemana que decide mudarse a China, del recibo de la luz que un jubilado español o italiano ya no puede pagar sin recortar en calefacción, de empleos industriales que no volverán, aunque mañana el gas ruso vuelva a fluir. Es el precio real de una política energética construida sobre la coherencia institucional, donde el miedo al coste político de rectificar pesa más que la urgencia del presente. Europa está en una encrucijada que ya no es teórica. La competitividad industrial, la reputación institucional y el bienestar de millones están en juego. El margen de maniobra se ha evaporado, rutas de suministro bloqueadas, precios récord y una dependencia de mercados alternativos que nunca prometieron energía barata. La apuesta por la autosuficiencia energética, acelerada por sanciones y presión geopolítica, ha encerrado a Europa en su propia lógica. Cada nuevo paso no responde tanto a la realidad como a la necesidad de no contradecir decisiones pasadas. Mientras tanto, Rusia observa en silencio. Ya no necesita presionar. Ha girado hacia Asia, ha firmado contratos a largo plazo y ha puesto sobre la mesa el mensaje. Estamos listos, pero solo si recibimos una señal clara. Sin ultimátum. Esa tranquilidad es la verdadera posición de fuerza. Quien puede esperar, controla el ritmo. Lo más crudo es que la crisis no es coyuntural ni tecnológica. Es una crisis de modelo. Y mientras el dolor solo lo sientan unos pocos, Hungría, Eslovaquia, algunos sectores industriales, la mayoría puede mirar hacia otro lado, esperando que la situación mejore sola. Pero la realidad no negocia. Los precios se quedan, la industria se va, y la confianza en las instituciones se desgasta un poco más cada día. El reloj corre. 24 de marzo, nuevas sanciones, menos margen. Llegados a este punto, la decisión pendiente no es solo técnica ni económica, es existencial. Europa debe elegir, seguir adelante, asumiendo el coste creciente de la coherencia institucional, o atreverse a confrontar sus errores y reabrir el debate, aunque la factura política sea monumental. Lo innegable es que el coste de no decidir crece y ya impacta en lo más profundo del proyecto europeo. Ahora, con todos los datos en la mesa, la pregunta ya no es qué hará Rusia o cuánto subirá el gas mañana. La pregunta es, ¿hasta cuándo podrá Europa permitirse no tomar una decisión real? Porque la historia no espera, y su factura tampoco. ¿Tú, qué conclusión sacas?